Hola, ¿cómo están? Hoy día el tema que vamos a ver es acerca del bautismo, qué significa, quiénes son las personas que pueden bautizarse, qué características tiene y para qué nos bautizamos. Entonces, si estás viendo este video, quédate para aprender acerca del bautismo. Cuando hablamos de la palabra bautismo, tenemos que ir al significado original del griego, que significa bautizo, que quiere decir sumergir o hundir. En otras palabras, está diciendo que el cuerpo, al momento que se bautiza, tiene que estar debajo del agua y después levantarse. Dicho de otra manera, es así. Tal es el caso, podemos ver el ejemplo de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús se bautizaban, se iban y bautizaban del río Jordán. Tenían que sumergirse bajo el agua y sabemos que el río cumple ciertas características para la sumersión. De lo contrario, no hubieran hecho en el río, sino hubieran hecho en otro lugar, ¿no creen? ¿Por qué los cristianos tenemos que bautizarnos? Pues tenemos que entender que esto es una orden dado de Jesús. Pues Jesús, antes que parta a los cielos, dio su última orden y mandato. Dijo: y haced discípulos a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues esta es la manera correcta cuando las personas se van a bautizar. Pues ¿qué nos dice la palabra de Dios referente a esto para entender mejor? Porque tres son los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo, que es el Hijo, el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Que la palabra de Dios nos menciona que tres son los que dan testimonio del cielo y estos tres son uno, es decir, es la plenitud misma de Dios que está ahí. Es por eso que los pastores, cuando bautizan, tienen que mencionar el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, sin ignorar. Ahora, muy bien, ¿qué características tenían, no, los primeros cristianos que se bautizaban? ¿No? Número 1, se arrepentían. El apóstol decía: arrepiéntese cada uno para perdón de pecados. Y luego se bautizaban las personas. ¿Por qué decía esto? Porque las personas, antes de tomar, ¿no?, una decisión firme como el bautismo, tenían, ¿no?, ya totalmente renunciar a todo el pecado, a todas las cosas malas que hicieron antes de conocer a Dios. Número 2, creyeron a la palabra de Dios. Ellos recibían esa salvación, ellos creían a la palabra. Pues es indispensable. ¿Cómo una persona puede bautizarse sin antes creer? En otras palabras, primero tenemos que creer y luego, consecuentemente, más adelante, como un proceso, nos bautizamos. Y número 3, le recibían como su Señor y Salvador en su vida, entregaban su vida a Cristo para seguir un camino de luz y después se bautizaban. Entonces, estas características encontramos de los primeros cristianos antes que se bautizasen. ¿Cuáles eran esos frutos o esas características que tenía? Pues es ahí donde nosotros descartamos que estas características no lo puede cumplir un niño o infante, que quiere decir una persona, ¿no?, que no tiene uso de razón propia, no tiene decisión para escoger o discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que realmente quiere seguir? Es por eso que en la Biblia vamos a encontrar pasajes donde mayormente las personas que se bautizaban eran personas conscientes que realmente querían seguir una vida nueva en Cristo Jesús y querían seguir una fe. Nadie les obligaba. Pues bien, si aquella persona que está buscando a Dios tiene estas características, entonces bien puede bautizarse. Pero si no tiene esta capacidad de recibir, de arrepentirse, de creer, entonces está descartado que tal persona pueda bautizarse, como es en el caso, ¿no?, de los niños o de los infantes que no tienen uso de razón. Y no vamos a encontrar ningún texto donde menciona que los infantes se bautizaban. Estas características, ¿no?, de las personas que se van a bautizar, esto ya tendrá que ver a discreción de cada pastor o miembro, porque hay que recordar que también Dios llama a personas a muy temprana edad. Pero si bien ya es una persona bien consciente de lo que quiere y es maduro, pues esto es ya a criterio del pastor. Ahora, muy bien, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué nos menciona la palabra de Dios referente a esto? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros cuando bautizamos simbólicamente también nosotros somos enterrados juntamente con Jesucristo en la misma muerte que Jesucristo padeció. Así que como Cristo resucitó, nosotros también resucitamos para una vida nueva en Cristo Jesús. Ahora muy bien, ¿cuál es el tiempo indicado, que un creyente tenga que bautizarse, En algunos lugares he visto, esto ya corre a discreción, de cada pastor o de cada iglesia, cuál es el tiempo adecuado que tenga que bautizarse. Pero más allá de los pensamientos del hombre, vamos a ver qué nos menciona la palabra de Dios referente a esto. Pero ya eso lo dejaré como tarea para ustedes para que busquen. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó. Entonces podemos ver en este pasaje, Pero dice que había un carcelero que estaba a cargo de todos los presos, pero sucedió algo inexplicable y las puertas de las cárceles se abrieron todos y él estaba asustado, el carcelero, Entonces él tiene miedo y le dice a los apóstoles, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pues ahí le responde, Crean del Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Pero dice que una vez que le lavó las heridas, dice, él y todo el carcelero y todos los que creyeron, dice, fueron bautizados. ¿Qué nos da a entender este pasaje? Que sinceramente que hubieron personas aquel mismo día que conocieron al Señor y se entregaron, aquel mismo día se bautizaron. Tal es el caso también de Felipe y el eunuco, que también se conocieron y esa misma vez que se conocieron, el mismo día se bautizó. En conclusión, el tiempo adecuado para que los creyentes se bauticen, esto ya dependerá de discreción de cada pastor, de cada ministro, según viendo el fruto y su testimonio y su madurez espiritual. Y para finalizar también decirlo que el bautismo solamente se hace una vez, porque hay un Señor, una sola fe y un bautismo. Desde luego que no se pueden bautizarse cuantas veces quieren, no, ese es antibíblico, solamente es una vez en toda su vida. Asimismo también saludar a la iglesia, luz al Perú y las naciones. Mi cordial saludo y mi afecto al pastor, que sigan adelante y no se desanimen, que Dios está con ustedes. Gracias por su tiempo, espero que en algo les ayude.